A veces como pastores nosotros y ministros, ¿verdad? Andamos sirviendo en muchas áreas, más que todo ayudando en las necesidades, y a veces pues es fácil pasar por alto lo que es el servicio, porque he conocido muchos pastores, hermanos, que desafortunadamente tienen un ego muy elevado, ¿verdad? Y escuchaba ayer a una hermana, la hermana Rosario, que está aquí entre nosotros, decía: si yo pido que los demás limpien el templo, yo me pongo primero en la lista, ¿verdad? Aunque para muchos es como algo renovador, un mensaje diferente, pero me gustaba lo que la hermana decía, porque es algo que mi esposo y yo siempre hemos practicado en el ministerio, el servicio, porque pues ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Jesús nos dejó un ejemplo de humildad, y encontramos aquí a Jesús en una postura de un siervo humilde. Está una semana, hermanos, Jesús de ser entregado. Está en la última cena. Aquí en esta escena el Señor Jesús está en la última cena con sus discípulos, y viene y les da esta lección a sus discípulos y a nosotros por medio de sus discípulos, ¿verdad? Se ciñe esa toalla y se baja. Los discípulos están sentados y se baja al nivel de los discípulos, aún más abajo, y lava los pies de sus discípulos. Aunque vemos que cuando llegó donde Pedro se opuso, porque sabía quién era Jesús. Pedro sabía que Él era el Señor de señores, el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso le dice: Maestro, tú me vas a lavar los pies a mí. Y el Señor le dio una lección, le dijo: si no permites que te lave los pies, pues no tendrás parte conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba haciendo un obstáculo para Jesús. Jesús estaba enseñándonos una lección, enseñándoles a los discípulos en ese momento una lección. Y viene y lava los pies de todos, y llegó a Pedro y le lava los pies a Pedro. Luego llegó a Judas y le lavó los pies a Judas. Por eso les decía, Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad. Y les decía al principio que ¿quién quiere ser un siervo, verdad? Casi nadie quiere ser un siervo. Por eso Jesús vino a revolucionar el pensamiento de los fariseos, porque a los fariseos les gustaba ser vistos, ¿verdad? A ellos les gustaba orar en público, en las plazas, y orar las palabras más palabrerío, les dice la palabra que ellos oraban para ser vistos, ¿verdad? Por eso Jesús no se fija qué bonito oras, ¿verdad? O qué tanta elocuencia tenemos en orar. Jesús se fija en el corazón. Él mira el corazón de nosotros y está viendo qué intención hay en el corazón. Así que por eso es que tenemos que no tenemos que estar pensando qué dicen los demás de nosotros, sino qué piensa Jesús de nosotros, ¿verdad? No nos tenemos que enfocar en que no nos preocupe el qué dirán, ¿verdad? Porque el mundo busca eso, busca posiciones, pero Jesús vino a revolucionar nuestro pensamiento y a decirnos, como dice en Mateo 20, si mi hermana Selena me hace el favor de leerlo, Mateo 20, del 20 al 28, les quiero, yo sé que ya ustedes lo saben, pero quiero enfocar cuál era la enseñanza de Jesús referente al servicio. Bueno, hermanos, ¿sí lo tienes? Sí. ¿Puedes pasar aquí a la luz? Mateo 20, 20 del 20 al
28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. Y la enseñanza de este versículo está desde de Mateo 20, el 26, el versículo 26. Y ahí es donde Jesús les decía: vino a revolucionar la manera de pensar de ellos, porque ellos buscaban posición en los religiosos de ese tiempo. Y desafortunadamente hoy en día también hay, ¿verdad?, personas que buscan posiciones y que lo vean. Pero Jesús no nos está pidiendo eso. Jesús nos dice que debemos de ser diferentes a lo que el mundo busca. En el 26 decía: sí, aquí lo tengo, dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este momento, hermanos, Jesús ya está angustiado, no cabe duda. Jesús ya sabía el día y la hora. Los discípulos no lo sabían, ¿verdad? Que ya se le acercaba la hora. Mas sin embargo, Jesús está aprovechando a darles una última lección referente a la humildad. Y lo encontramos sirviéndoles en este momento. Y les dice al final del capítulo, en el mismo versículo, capítulo 13 de Juan, les dice: ejemplo os he dado para que hagan como yo he hecho. No quiere decir Jesús que tenemos que andar lavándonos los pies los unos a los otros, literalmente o físicamente, ¿verdad? Nos está diciendo: sigan mi ejemplo de humildad, ¿verdad? Sigan mi ejemplo de servicio. En una ocasión teníamos unos retiros, le comentaba mi hermana Selena, de mujeres, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos retiro de mujeres un poco seguido, pero la primera vez que íbamos a tener este retiro fue un desafío para mí, ¿verdad?, como pastora, y pues mi esposo él siempre ha sido como mi coach, ¿verdad? Siempre me ayuda mucho en muchas áreas de mi vida y en el ministerio, y pues yo también somos un complemento el uno al otro. Pero en esta ocasión yo me reunía con mis hermanas que íbamos a servir y les decía: hermanas, vamos a practicar nosotras somos las siervas de las que van a ir al retiro. Nosotros les vamos a servir. Y sí estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, en todo, menos en la parte de lavar los pies. Algunas se opusieron. A mí me surgió curioso como 2 o 3 hermanas decían: no, yo lavar los pies, porque ellas son un poquito así delicaditas. Y le digo:
les dije yo, oren al respecto porque lo vamos a hacer, y si no pueden, no van a poder participar, ¿verdad? Si creen que no pueden, pónganse en oración. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que como la siguiente semana que ya tuvimos otra reunión, ya venían preparadas y les hice la pregunta, ¿verdad? Pues están listas, y venían listas. O sea, Dios contestó, ¿verdad? Pues es algo que para muchos de nosotros puede ser algo sencillo, ¿verdad? ¿Cómo es que se opusieron? Pero sí es nuestra condición a veces, es un orgullito que hay interiormente, ¿verdad? Que ¿cómo yo voy a lavar los pies de alguien más? Mira lo que hizo Jesús, se rebajó, se ciñó la toalla. Los discípulos quizás seguramente tenían los pies polvorientos, andaban con sandalias en aquel tiempo, hermanos, y callosos, tal vez tenían callos en sus pies, ¿verdad? Olían mal ya, pero a Jesús no le importó. Él no se fijaba en esas cosas, ¿verdad? El olor, el mal olor que provenía de los discípulos. Tal vez por eso Pedro se opuso, ¿verdad? Porque, bueno, primero porque Pedro reconocía quién era Jesús, eso es lo más importante, pero se opuso también tal vez porque también, ¿verdad? ¿Cómo me vas a lavar mis pies tan sucios? Y veíamos en la otra lectura que leía mi hermana Selena, cómo Jesús nos dice que tenemos que servir, y Él es nuestro mayor ejemplo. En el versículo 4 y 5, y Él dice, hacer como yo os he hecho. ¿Cómo es que nosotros ahora, hoy en día, podemos lavar los pies de unos a otros, amándonos unos a otros? ¿Cómo podemos decir que nos amamos unos a los otros si no podemos perdonar? Hay aún más allá de la humildad, el Señor nos está enseñando más allá, o sea, hay más. Porque para perdonar tenemos que ser humildes, ¿no es así? Porque a veces el orgullo no nos deja perdonar. Como cristianos somos llamados a portarnos de una manera amable unos con los otros, con amor, ¿verdad? Porque si nos amamos vamos a ser amables naturalmente unos con los otros. Pero a veces pues tal vez surja, porque somos seres imperfectos, van a haber cosas que tal vez no nos van a gustar a nosotros o no le van a gustar a otras personas de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que Jesús dice, tienen que seguir mi ejemplo. Ejemplo os he dado para que hagan ustedes lo mismo y se laven los pies unos a los otros, ¿verdad? Lávense los pies. De esa manera, ¿cómo? Pues como les decía, perdonándonos unos a otros nuestras ofensas, porque delante de Dios todos somos iguales, no hay nadie más que el otro. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Y más que siervos, somos amigos, porque dijo Jesús, nos llamó sus amigos. Dice, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo ya les he dado a conocer todas las cosas, ¿verdad? Yo les he dicho todo lo que mi Padre me ha dicho que les diga. Así que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, y eso es lo que el Señor Jesús nos hace ese llamado esta mañana, ¿verdad? A revolucionar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Ya no buscar posiciones, sino buscar agradarle a Él, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar. Y pues vemos también en nuestro último punto esta mañana es una humildad radical, y con la humildad radical me refiero a que Jesús lo demostró no solo lavándole los pies a sus discípulos que lo amaban, sino aún al que no lo amaba, ¿verdad? A su enemigo Judas, porque Judas era su enemigo, ¿verdad? Se hacía su amigo, pero no era realmente su amigo, porque aceptó unas monedas de plata para entregarlo a los gobernantes de ese tiempo, y con un beso lo entregó, ¿verdad? Fíjense qué irónico eso, ¿no? Por lo general, cuando nos damos un beso, es una señal de amor, ¿no es así? Pero en esta ocasión viene Judas y le da un beso al maestro.
El maestro sabía, los demás discípulos no sabían lo que estaba pasando, pero el Señor Jesús sabía y le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que la hora ya le había llegado, su hora ya estaba, él ya estaba listo para entregar su vida y para volver a retomarla, porque él dijo, así dijo yo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, porque yo quiero, porque el Señor nos amó hasta ese punto. Le decía que este ejemplo de humildad, de lavar los pies de los discípulos, era un preludio a lo que venía, porque el Señor iba a humillarse hasta lo sumo, ¿verdad? Y a lo sumo es al punto de la cruz, a la muerte de cruz. Y pues ya sabemos qué gran amor demostró el Señor, aun cuando todos lo abandonaron en ese momento, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a obedecer la voluntad de Dios en todo, porque él dijo: no hago nada en contra de la voluntad de Dios, y lo cumplió, ¿verdad? Por eso él hoy en día es nuestro mejor amigo. Cuando estemos pasando por cualquier cosa, sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso y a un Jesucristo justo, ¿verdad? Él es el único justo, el que venció al pecado en la cruz del Calvario. Y por eso les dejo en esta mañana con ese sentir de que sigamos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? De ese servicio, ese servicio, esa humildad que Él demostró, porque para ser siervos necesitamos humildad, ¿verdad? Vamos a seguir el ejemplo de Jesús, a servir en todo momento que se nos presente la oportunidad. No nos fijemos si alguien más lo hace o no lo hace, el Señor nos va a recompensar. Él tiene nuestra recompensa y Él nos va a traer personas que realmente aman al Señor, ¿verdad? Y que entregadas a Él, que realmente quieren servirle. Y Él va a aliviar así tal vez la carga si algunos a veces se han sentido cargados, ¿verdad? Porque como pastores, pues a veces así es el servicio del Señor, pues a veces sentimos que solo unos sí, que otros no, ¿verdad? Pero como les decía, no nos tenemos que fijar si unos hacen, otros no hacen, porque Dios se está fijando. Y Él va a preparar los corazones a su debido tiempo. Tal vez nos está preparando a nosotros en este momento, ¿verdad? Y por eso es que tal vez no vemos que tal vez solo ciertas personas sirven, pero el servir a Dios es un gran privilegio, ¿verdad? El servicio lo debemos de ver como un privilegio, ¿verdad? Y la humildad de Jesús es la que más tenemos que imitar, ¿verdad? Y como les decía, para servir necesitamos humildad. Bueno, hermanos, los dejo con ese sentir en esta mañana y continuamos con hermano. ¿Quién continúa, hermano Alfredo? Hermano Everticas. Mi pastor. ¿Desde cuándo me trata?